¿Ya? Qué pena que olvidé comenzar la grabación a tiempo, pero vamos a grabar desde aquí y para mañana tendré otra grabación que pueden utilizar. Ahora, Pastor, ayúdenme. Por ejemplo, yo estoy en Salmos ahorita, estoy en la... Quiero entonces, ir arriba a Génesis. donde dice Salmos, o en el mío dice Génesis 1:1, debe aplastar, donde dice Salmos. Y sale esto. Ah, ya. Y luego selecciona el libro que quiere. Ya, ya, Por ya, ejemplo, ya, ya. Génesis se puede seleccionar. Siguiente, selecciona el capítulo 1, voy a seleccionar. Ya, Luego el versículo 1. ya. O si uno quiere navegar a otro texto, puede escoger cualquier libro. Nehemías 3:9. Ahí está. Ok, muy bien. Así se navega a cualquier versículo de la Biblia. Experimenta. Ya, ya, ya. Ya. ¿Cuál es qué? Glosa, ¿qué más? Glosa ponga en español y luego debe ser barra de audio por párrafo y glosa. Y barra de navegación, dijiste. Aquí, estas tres opciones están en la pantalla ahí. Barra de audio. Por párrafo. Ya. Ok, qué bueno, gracias. No sé qué hice. No sé. No sé qué hice. No sabes que existe, pero lograste, muy bien. Ya, listo. Entonces, así ya saben cómo navegar a otros versículos, ¿no? Y obviamente se puede deslizar para avanzar en el texto. ¿Ya? Ahora, quiero... Ya tengo dígame, la Biblia. Y ahora, para volver a la página donde estuve al inicio con hebreo y español, ¿cómo voy allá? ¿Qué es lo que tiene ahorita? ¿Qué es lo que ve? ¿Español? Hebreo. Está sin audio ahora, Miguel. Estoy en hebreo. Ya. Ok. Voy a mostrar algo que se puede hacer para cambiar de texto. Vean en la parte de arriba, dice HEB de hebreo, ¿cierto? Ahí hay un triángulo y usted tiene dos, o sea, por lo menos debe tener dos textos descargados, que ya les Ya. indique HEB y RBA. Ya. Puede cambiar ahora a RBA, a la Reina Valera, y ahí sale la Reina Valera, ¿cierto? Ya. Perdón, mi hermano David, ¿cómo dijo lo último? Ya, lo último, hay una opción arriba, a la izquierda de la referencia bíblica, de la cita bíblica, perdón. Dice, por ejemplo, Génesis 1:1, a la izquierda, en la mía, dice RBA, ahorita. Ya. Aplastando ahí se puede cambiar de texto. Ok. Sale así. Hay por lo menos dos opciones. Usted puede descargar otros textos también. Pero aquí tengo dos, hebreo y español. Y se puede cambiar de uno a otro. Pastor Sí, David, a eso nos vamos, Pastor David, y para estar así como estaba, como tenía descargado, estaba en hebreo y traducido al español,
para llegar a... ¿Para llegar a qué, Miguel? Hebreo y Por español. ejemplo, yo tenía descargado, pero no como está ahorita. Tenía ahí en hebreo y en inglés. Luego ya traducimos, estaba ya traducido al español y el hebreo. Ah, ya. Bueno, creo que le puedo ayudar en un ratito. Espéreme un poco. Creo que el segundo tenía una duda. ¿Será? Sí, pastor, yo ya entré, pero, o sea, la primera parte no entendí por cómo entrar porque se me fue el internet. Ya. O Entonces, sea, ¿entendió cómo cambiar de versículo bíblico o de libro de la Biblia? sí, pero más anteriorcito está como, me parece De que está cambiar de primeramente texto. lo que se abrió nomás. Solo el texto y está en hebreo, está en inglés. Ok. Y algo me dice que toca hacer al Arriba lado. a la izquierda en el mío Ya, dice hebreo ahorita, ¿no? H-E-B. ya, Ahí ya. aplasta y Ya. tiene opciones del texto. Puede escoger hebreo o español. La Reina Valera. Ahí dice hebreo o Reina Valera. Correcto. Puede Ya. escoger el uno o el otro. Cualquiera. Sí, y puede cambiar. Esto usted va a cambiar. A veces conviene leer en hebreo, a veces conviene leer en castellano, ¿no es cierto? Siempre Sí. tiene la opción de cambiar de uno a otro, así. Así se cambia. Ya. ¿Ya? Nada más. Nada más, así de sencillo. Solamente quería que sepan de esa opción. Ya. Ahora, quiero mostrar otras cosas. Se pone más interesante todavía. Pero antes, ¿hay alguien que está perdido en lo que hemos logrado hasta ahora? Ok. En la parte de abajo, verán, hay una barra de audio. Hay botones para reproducir el audio. Y ahí pueden, por ejemplo, aplastar el botón del triángulo para reproducir el audio del texto. Les voy a mostrar en este celular. Lo aplasté y sale un mensaje que no tiene descargado todavía el audio. ¿Quieres descargar el archivo de audio? Y tiene la opción, si pone sí, solamente va a descargar un capítulo nada más. Génesis 1, por ejemplo. Si escoge libro de, usted va a descargar todo el libro de Génesis. Entonces, en este celular voy a seleccionar libro de, para de una vez descargar. No, demora un poco. Voy a hacer sí para el capítulo, pero les sugiero todo el libro, si es que tiene el espacio en su celular. No es mucho espacio, pero sí implica algo, ¿no? Y después, si uno quiere escuchar otra cosa en audio, ¿qué tendría que hacer? Siempre le da la opción cuando llega a un versículo que usted no tiene el audio, le va a indicar, no tienes el audio para este poderlo capítulo. poner. ¿Quieres descargar o no? Ok. Pero ahorita, ya que si estamos descargando Génesis 1, ya está este capítulo y siempre queda disponible. Y ahora se lee directamente desde el celular, se lee el texto bíblico ahí. Escuchen. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה. Entonces es un audio de todo el capítulo 1 que el Señor va leyendo. Ajá. Entonces pueden Ir leyendo. pronunciar y confirmar
o pueden reproducir el audio mientras trabajan en cualquier cosa, ¿ya? Preguntas sobre la barra de audio. A mí me lo lee otra persona, ¿eh? No me lee el mismo tuyo. Son dos opciones de la persona. Bueno, no sé, Y en yo- las configuraciones puede cambiar de persona. Ok, ya. A mí no. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, me gusta. Listo. Ahora, vamos a, ¿cuál es, qué más? Quiero que hagan lo siguiente ahora. Una pregunta, pastor. Sí, Mari. Y si de pronto yo quiero cambiar así para de pronto así regresar o a lo mejor para ver la traducción, ¿qué proceso debo hacer mi hermano? Para cambiar a qué, a otro texto, otra versión de la Biblia. Exactamente, mi hermano. Ya. La única opción que se da es la Reina Valera de 1909. Y es bastante antigua esta traducción, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Les cuento por qué. La Reina Valera de 1909 está en dominio público y es gratis. No hay que pagar para eso. Si es que ponen una versión más actualizada, la aplicación no va a ser gratis. Entonces, la idea es hacerlo más alcanzable y es una lástima que no tenemos lenguaje actualizado, pero por lo menos tenemos algo y eso es ¿ya? Entonces, eso es la única opción por ahora, creo. En el español, por lo menos. Ahora, otra cosa muy interesante. Digamos que estamos leyendo, dice Bereshit, es la primera palabra ahí, ¿no es cierto? Bereshit. Y digamos, usted entiende esa palabra. Ya, eso significa en el principio o en un principio. Pero la siguiente palabra, la segunda, dice para. Y usted dice, para, ¿qué era? No me acuerdo. ¿Qué es lo que puede hacer? Usted tiene dos opciones. La primera es que da un toque nada más en para. Da un toque y vean lo que pasa en mi pantalla. No. Eso, ok. Algo pasó. Voy a hacerlo de nuevo. Esto va a ser más normal, creo. Voy a dar un toque en para. ¿Y qué sale? Dice creo. Para. Por un instante sale información de esa palabra. Eso se llama la glosa. Cuando dice creo, eso es glosa. Es como, quizás han escuchado el término glosario, que da una definición sencilla de todas las palabras. Bueno, individualmente cada palabra tiene su glosa. Para significa creo. Y también surge otra información de gramática ahí. Dice verbo, had, perfecto, 3ms. ¿Ya? Entonces, ahí puede confirmar un poco más de la gramática de cualquiera de las palabras. Interesante, ¿no? ¿Hay alguien que no ha podido hacer ¿Qué eso? es cal? Cal es el tallo del verbo. Cada verbo, o la mayoría de los verbos tienen opciones y hasta aquí casi únicamente hemos visto el tallo cal.
cal es la forma más sencilla del verbo. Vamos a estudiar más en el futuro cómo pueden cambiar los verbos para tener otros significados. Va a haber fiel, pual, hitpolel, varias opciones, ¿no? Hitpael, otros tallos que no hemos estudiado por ahora. Solo sepan que cal significa ligero y es la forma más sencilla de cada verbo. Mi hermano David, tengo una pregunta. Después de Elohim está Ed, y le señalé, y ahí sale una rayita arriba, y después dice Dir of M. ¿Eso es Correcto. objeto directo masculino? Marcador. Directo, objeto, marcador. En Marcador. inglés sería direct object marker, que Y tiene más sentido en inglés, tal vez, pero tiene algo de sentido. El orden se ha cambiado. Marcador del complemento directo. ¿Y esa rayita de arriba? La raya arriba indica que no tiene glosa. No se puede, o sea, como hemos dicho, et no se traduce. Entonces, no hay como dar un significado sencillo en castellano. Entonces, la raya indica que no se traduce. Ok. Ajá. Muchas gracias, mi hermano. Sí, buena pregunta, David. Solo es una H muda. Una, H muda es un complemento directo. Ajá. Lo une a los- sí, correcto, como una H muda. Muy bien. Ahora, ¿qué es la otra opción? Si uno quiere tener no solo una glosa, sino quiere más información. Yo le he dicho que un toque nomás da la glosa, ¿cierto? Pero si se hace un toque prolongado, vean lo que pasa. Salen más opciones. La opción más interesante, ustedes pueden experimentar después con las demás, pero lo que quiero indicar ahora es la opción que dice mostrar entrada de chaves para baraja. Es la cuarta opción en mi lista. Voy a aplastar mostrar entrada de chaves. Y ahí sale el diccionario con más información acerca de para. Como respuesta parcial a su pregunta, David, en cuanto a David preguntó qué es cal, ¿cierto? Ahí arriba dice 1 para cal. Entonces ahí dice cal. Cuando el verbo se encuentra en tallo cal, ¿qué es el significado? Lo siguiente es el significado, crear. Tenemos más información. Y luego abajito, vean lo que dice. Dice nifal. Nifal es otro tallo. Si el verbo se encuentra en nifal, el significado sería ser creado. Porque nifal es la manera en hebreo para decir pasivo. Voz pasiva. Ser creado. Y más abajo tenemos dos. Dos significa, es como otro significado. Aparte, dice ifil. Ifil es el tallo. A veces este verbo, si es que se encuentra en ifil, significa engordarse. O si está en piel, deforestar. Entonces, verán que el verbo hebreo es bastante flexible de acuerdo al tallo que se usa.
pero cal cal es el tallo más sencillo y con eso comenzamos. ¿De acuerdo? Ya, y verán también, dice, o sea, se puede ver cómo se escribe el verbo en sus aspectos. Perfecto, imperfecto, imperativo, participio, con un sufijo, todos esos. Para es perfecto. Imperfecto, ivra. Imperativo, bra. Boré es el participio. Boré significa está creando o creador. El que cree. Perdón, el que crea. ¿No es cierto? Y con sufijo nos da un ejemplo, cómo es con sufijo. Bora, quizás, me parece, bora, te creo, no, te está creando, te está creando, te está creando, creo que sería el significado. Y nos da un ejemplo, Eclesiastés 12:1, podemos aplastar eso para ver cómo se usa en ese versículo. Y llegamos a Eclesiastés 12:1, que nos da... Pastor David, Sí, Miguel. me perdí. ¿Cómo paso al diccionario Chávez de la página que estoy? Ya. Cuando se ve el texto hebreo, un toque prolongado, voy a hacerlo aquí en esta pantalla, un toque prolongado, creo que hice mal, voy a hacer, no sé qué pasó, no sé si voy a volver a Génesis 1:1 por si acaso. Aquí lo voy a hacer. Un toque prolongado da esta lista. Por lo menos en Génesis 1:1. No sé qué estaba pasando en el otro versículo. Ya, Cuando tienes esta lista, debe escoger mostrar entrada de Chávez para. ya. Y ahí llega. ¿No es cierto? Y por ejemplo, a mí me salió Chávez 430 y nada más. De ahí para aprender más o conocer más. Tal vez aplastó otra palabra, porque creo que la palabra 430 sería otra. Y tal vez Ah, es ya. más a la Ya entrada. me salió lo que usted está haciendo. Sí, sí. Ok, muy Ya. bien. Pastor, ¿Otra pregunta? Sí. sí, a mí no Segundo. me salió el diccionario. ¿Dónde le aplasto prolongación? Un Ya. aplastamiento prolongado. Es que usted ve esto en su pantalla ahora, Génesis 1:1, de pronto. A ver. Sí, estoy en Génesis 1 al 5 dice. Ya, ok, muy bien. Yo lo hice en la segunda palabra. Lo que hice es con el dedo, sostengo el dedo, presionando para y sale una lista de opciones, En el número. no en la palabra. En, Ah, en cualquiera de las palabras después del número 1. ya me salió. De ahí aplasto el mostrador de entrada de Chávez de hebreo, Correcto, para hebreo. perfecto. Sí, ahí. O sea, de cada palabra me sale eso. Sí, cualquier Ahí, palabra debe producir esa lista para pero ahí me llegar a... sale 72, 25 me sale. Ya,
Creo Sí. que el número solo es, creo que las palabras están enumeradas. ¿Y cómo hago para ampliar? Tiene que, por ejemplo, aquí para Elohim tengo 430 y es poquito. Cada palabra, depende, lo que uno tiene va a variar según la palabra que aplastó. Aquí la información para Ed, que es 853. El número representa la palabra que aplastó. Ya, gracias, pastor. Ajá. Ya. ¿Otra duda? Piedad, ¿cómo le va para usted? ¿Está logrando la mayor parte de esto o hay alguna duda? Pastor, yo sí estoy bien. Estaba viendo otras versiones, todo eso, revisando ya un poco. Sí, qué bueno, qué bueno. Más avanzada que todos nosotros, quizás. Alex, ¿cómo le va? ¿Está logrando algo de esto? ¿O tiene algo? Sí, pastor, ahí estoy tratando de descargar y está muy bueno. Ya, muy bien. Solo dígame si hay una. ¿Cómo? ¿Puedes ayudar? Gracias. Mari, ¿cómo le va para esto? Bueno, yo, a Dios gracias, el hermano Fernando me supo apoyar, yo ya tengo incluso, gracias a ese apoyo pude igual complementar también el versículo. Sí, estoy, lo Amén. único que en esta vez lo que es el diccionario, eso no logré entender, pero con todo yo voy a nuevamente voy a retroalimentarme para poder manejar un poco más. Ya, ok. Puede repartir si alguien desea. Ya, y si es que no asoma el diccionario, puede ser que alguien tenga que descargar ese libro también, ¿no? Aquí en el menú, donde dice descargar nuevas traducciones. Ahí está la opción. Aquí donde tenemos Chávez Diccionario de Hebreo Bíblico, tiene que estar descargado para poder tener esa posibilidad, ¿cierto? Listo. Otra cosa quiero mostrar. Ahora, tengan todos, si no lo ha hecho todavía, tengan los dos dedos, tiene que ser dos dedos a la vez, presionen la palabra con dos dedos. Así, pa. Vean lo que pasa. ¿Lo hicieron? Ajá. Debe salir ahora una pantalla dividida. ¿Ya? Pero a veces sale como usted quiere y a veces no. En esta ocasión, lo que salió para mí son dos veces el mismo texto, el texto hebreo. Lo que quiero es, arriba quiero el texto hebreo, pero voy a cambiar el texto de abajo. Entonces, con un dedo, toque el texto de abajo y arriba donde dice hebreo, arriba dice HEB, ¿no es cierto? Puede aplastar eso para cambiar el texto que está. Seleccione español y ahora está. Vean. Lo que tengo es arriba el texto hebreo y abajo el texto del español. Y mientras deslizo el uno, se va deslizando el otro automáticamente para que estén unidos los dos textos. Y si ya no quiere
los dos textos, o arriba o abajo, puede otra vez tocar con dos dedos, seleccionando cuál de los textos quiere ver. Entonces voy a seleccionar el hebreo con dos dedos. Ya tenemos solamente hebreo. Luego, mágico con dos dedos, tengo español y hebreo. O selecciono Hermano David. castellano, solo castellano. Sí, diga David. ¿Podría repetirme esa parte? O sea, pude hasta la división de las dos pantallas, pero no puedo Ya. traducir y cómo se mueva la una con la otra. Ok, tienen las dos pantallas, pero ambas están en hebreo o En español. hebreo. Ya, entonces selecciona uno de ellos A ver. Ya. y arriba dice HEB. Aplaste donde dice HEB y sale la opción Spanish, Reina Valera, Ya. y seleccione Reina Valera. Ah, ok. Y si no se dividieron, no se dividieron. Pastor, salí un rato y no vi cómo hizo Ok. la división de Ya. la pantalla. Muy bien, voy a repetir. La división de la pantalla. Piedad, si tiene su pantalla en puro hebreo, lo que tiene que hacer es con dos dedos, tiene que aplastar en algún lado de la pantalla y así de mágico se divide en dos partes la pantalla. Los dos de ellos son mágicos, los míos no. Y si, Ah, sí, ya me salió. Gracias. Sí, okay. ya Y si las dos están en hebreo, puede cambiar o el uno o el otro al español. Ah, sí, arriba, sí, ya vi. Ajá. Okay. Gracias, pastor. Perfecto. ¿Otra duda alguien tenga? Qué magia. Ya, eso no más. Hay más, ustedes pueden experimentar más, pero eso es la mayoría. Pueden experimentar cómo usar esta aplicación. Tienen a su alcance el texto hebreo de la Biblia. Y pueden hacer estudio, comparaciones, puede estudiar cualquier palabra con el diccionario, puede comparar el castellano con el hebreo y más, ¿no? Adriana lo quiere en inglés, así que voy a poner inglés. ¿Quiere la glosa en inglés o en español? Ya. Estamos bien así. Gracias, Adriana, por prestar tu celular. A ver, vamos a volver Zoom y dejo de compartir ahí. Listo. Esto es todo para Bart Bible. Y si alguien tenga de pronto en el futuro una pregunta, puedo ayudar más, pero ahí por lo menos tienen un inicio en el uso de Bart Bible. Ahora, ya que estamos usando celulares, tal vez vale también hacer otra cosa con el celular. ¿Quiénes ya tienen instalado un teclado de hebreo en su celular? No tenemos. Ya, ok, vamos a... Vamos a hacerlo en el celular de Adriana.
también. Esto va a ser más fácil, creo, más rápido. Entonces, sí, diga. Es el teclado Gboard, la que nos dice instalar una vez usted. Sí, Gboard o Gboard viene de Google, por eso hay una G al inicio. Esto voy a mostrar cómo se instala, por si acaso. Tal vez tienes, pero te hace falta configurar correctamente si no está funcionando. Lo que tengo es que en los mensajes puedo poner en inglés, español y en hebreo. Perfecto, entonces sí tienes. Pero no, pero sí, creo que sí. Vamos a ver si podemos escribir en hebreo. Abrí el chat de WhatsApp. Voy a seleccionar para escribir un texto. Es ahí. Ya, entonces. Ya, ok. A ver. Pero no tienes vocales. Ese era el punto. Eso es el punto. No tienes el teclado que te da la opción de vocales. Entonces, si alguien más tiene así, que solamente tiene consonantes, vamos a instalar el Gboard que es más útil en cuanto a las vocales. ¿De acuerdo? Así que ¿Y dónde entramos, pastor, para poder instalar eso? ya, entonces lo que hacemos es, vamos de nuevo a Play Store. Al Play Store es aquí, Play Store, donde buscamos el Bard Bible también. Y vamos a hacer una búsqueda de Gboard. Entonces se comienza con G, E, O, A, y ahí debe salir para ahora, dice Gboard, la primera opción en este celular, o creo que Gboard Apps, Gboard Keyboard App, igual, cualquiera, pero voy a seleccionar el primero, Gboard, sencillamente nomás. ¿Ya? Y ahí sale la aplicación Gboard. Debe tener esa imagen. Tiene la G de Google por encima de un teclado. Y vamos a seleccionar instalar, ¿cierto? Alguien que no encuentra hasta aquí el Gboard. La G y de ahí es una D, ¿no? Tú tienes una D. Es cierto. Sí, yo estoy ciego. Ahí, esa saca, es una B. No. ¿Ya? ¿Alguien más que está buscando todavía? Bueno, ponga instalar. Vamos a bajar la aplicación. Aquí. Está bajando, descargando en este celular. Y luego tenemos la opción abrir. Entonces vamos a abrir una vez instalado. Ahora dice paso 1. Seleccione Gboard en sus configuraciones de lenguaje y entrada. Entonces voy a seleccionar el botón que se da a habilitar en configuraciones. Y vamos a buscar aquí en esta lista, es una lista de los teclados en su celular. Y en esta lista dice abajo Gboard. Tiene que
tiene que habilitar manualmente, por lo menos en este celular. Es posible Mi hermano Sí, David, yo lo instalé, pero no me salió esa opción de abrirlos, sino que ya se instaló, nomás dice. Ya, quizás vamos a ver si es que se logró sin tener que hacerlo, estamos bien. Si no funciona, vamos a buscar cómo hacerlo manualmente, ¿ya? Luego dice paso 2 en el mío. Seleccione método de entrada. Y vamos a escoger Gboard, ¿ya? Entonces, es decir, en el celular de Adriana, hasta ahora, ella está usando el teclado de Sanford. Pero vamos a cambiar de método usando Gboard. Y ahora dice lenguajes adicionales, ¿ya? Antes de proceder, es preferible entrar donde dice lenguajes adicionales. Entremos ahí. ¿Idiomas sugeridos? Y, sí, idiomas. Hermano pastor, a mí me sale en configuraciones idiomas. ¿Saben qué cosa? Idiomas. Ya, está bien. Perfecto, me parece bien. Idiomas. Y luego entrando ahí, debe tener opciones. O si quizás alguien solamente tiene español. Y si no tiene otra opción, puede seleccionar la última opción que dice agregar teclado. Aquí ya tengo hebreo, pero si no sale hebreo en el suyo, puede agregar teclado. En mi pantalla hay ya idioma español latino, español Estados Unidos y hebreo. Ya, entonces, está bien. Lo suyo está bien. Español, latino y hebreo son los mínimos que queremos, ¿no? Pero si alguien no tiene una opción, puede agregar teclado y ahí uno tiene toda una lista. Y puede buscar el hebreo ahí. Habilitar en configuración estoy. En el primer paso estoy yo, habilitar en configuración. Ya. Entonces debe ir abajo y buscar donde dice Gboard y tiene que deslizar el círculo a la derecha para activar. Ya ahí dice acá abajo, atención. Es posible que Gboard pueda recopilar todo el texto que escriba. Esto incluye sus datos personales como las contraseñas de los números de tarjeta de crédito, dice. Ya, para mí, o sea, tiene que autorizar y para mí no hay mucho peligro. Yo le recomiendo la autorización confirmando que sí. Pongo aceptar. Sí, ponga aceptar. Pero no me sale aquí. Entonces ponemos listo. No me... ¿Salió bien? Selección de entrada, dice. Ya, entonces ahí aplaste el botón para seleccionar el método de entrada, y ahí seleccione también Gboard. Ahí hay Gboard. Sí, correcto. Ya. Ahí dice listo. Sí. Y ahora dice idiomas adicionales en un texto azul. ¿Será? No me salió. Es arriba de listo.
no es un botón, Ah, ya. solo un texto. El texto azul, debe aplastar el texto Ah. azul. Idiomas adicionales. Eso. Ya, ahí está. Ya, y Idioma ahí dice- salió hebreo o no. No solamente salió idiomas, de ahí salió idiomas, diseño de tu teclado. Ya, y dice, de pronto dice abajo, agregar teclado. Sí, Ya, aplaste ahí, agregar teclado. ya, ahí sí. Ya, Ahí sí y salió ahí español. en orden alfabético salen muchos idiomas, tiene que buscar hebreo, Ah, ya. buscando H por orden alfabético. ¿Alguien más? ¿En dónde encontró Ahí estamos las dos. mapa de Podemos- quizás No encuentro hebreo, Avanzo pastor. llegó ahí? Ya, diga No Miguel, encuentro hebreo. ya encontró. No, solo Pero usted dijo que el suyo ya tenía hebreo en la Sí, lista. pero solo consonantes, vocales no tengo. Ya, bueno, pero aguante, llegaremos a esa parte. Con tal que tiene hebreo en Gboard, le puedo mostrar cómo encontrar las vocales, ¿ya? Para abajo. Segundo, ¿ha encontrado el hebreo? Segundo, se cortó la conexión de segundo. ¿Alguien más tiene problema o avanzamos? Ya, voy a aplastar la flecha de atrás y este botón listo. En español dice listo. Done. Vamos ahí. Y hay un montón de configuraciones. No creo que importe. Creo que estamos bien. Pero ahí es donde uno puede cambiar las lenguas que tiene todo. Ahora, vamos a aplastar de nuevo la flecha de atrás y vamos a algún lado donde usted quiere enviar un texto. Entonces aquí voy al chat de WhatsApp. ¿Ya? Aquí estamos de nuevo en el chat de WhatsApp. Voy a seleccionar aquí donde puedo poner un texto. Vuelve Y a clase, mencionará David. diga Luis, ya está de nuevo, muy bien. Ahora, para cambiar de teclado, ¿qué es lo que se hace? Vea el botón de espacio. En el mío dice inglés, español. Hay dos opciones ahora en el espacio. ¿Se ven? El uno dice EN y el otro ES. Si usted da un toque prolongado, Al lado, en el de mundo. Es donde cambia. Aquí, un toque prolongado ahí tiene varias opciones. O creo que solo aplastando no es así. Pero un toque prolongado en espacio. Ajá, antes era acá con el globo, pero el Gboard funciona. Ahora en el globo usted tiene lo que tenía, ¿no es cierto? Pero en el espacio tiene el hebreo, tiene varias opciones. Lo que usted tenía es Samsung. Esto dice Samsung, no quiere Samsung.
Lo que usted quiere para las vocales es esto que dice Evri, que es de chico. Sí. Toque prolongado, acá está. No, es de español, sí, Pero por pero eso salió. Y salió. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahora? Estamos, ¿no? Lo primero que tenemos, voy a esperar a ver si todos llegan aquí. ¿Han llegado a tener las teclas de hebreo? Las consonantes. No, pastor, estoy ahí. Ya. Estoy Entonces, en... segundo, un toque prolongado en espacio. Y le da la opción, no escoja nada que diga Ahorita estoy en... ni agregar Samsung, teclado. ni Pastor, yo estoy ahorita LG, en diga segundo. buscando el teclado. ¿En Debe, qué espacio hay que dar clic o hay que aplastar, pastor? tiene que dar un toque prolongado en espacio. Estoy en agregar el teclado. Ya está, pero ya tengo ahora, y estoy en la página donde está ahora enseñando, para Sí, que vocales, ¿qué punto aplasta? ya, lo que está resaltado azul, tengo seleccionado aquí, dice, son letras de hebreo, dice Evri, en letras grandes y abajito también dice Evri. Significa hebreo en el idioma hebreo. sí. ¿Todos ven es lo que está seleccionado ahí? Sí. Ahí deben seleccionar también en su equipo para tener el mejor teclado que pueden utilizar. Están con... Ay, ya encontré. Aquí está, ok, pásenle. Ella te ayuda. A ver. Yo encontré aquí, también te encuentro acá. Debbie lo solucionó. ¿Dónde lo puse? Es esa generación. Cuando No, estaba jugando con esto y hasta que lo logré. ya, sí. Es bueno. El jugar para ustedes da mucho éxito. Para los ancianos, poco. Ah, Sí, qué bueno. Ya, entonces todos seleccionaron hebreo. Ay. Una vez que tengan las consonantes hebreas en su teclado, ¿qué es lo que se hace? Bueno, escuchen esta parte, esto es importante. Lo primero es obvio, ¿no? Aquí tenemos consonantes, pero ¿cómo es que se logra una vocal? Voy a aplastar, por ejemplo, la P. La P. Arriba a la derecha dice P y sale la T en hebreo en el mensaje. Pero vean lo que pasa cuando se da un toque prolongado a la P. Ahí sale la opción de la pata y se desliza a la izquierda para seleccionar la pata. Porque pata comienza con P. Aquí. ¿No es cierto? No hay pata. No hay. No hay pata para mí. Lo pata. Li Ein pata. No, sí, está. A la izquierda está la pata. Vea. A la izquierda se pone azul y ya salió. ¿Ah?
Sí, yo sí decía, pero dijeron que no. Ya, todos ven eso. Sí, así dicen las patas. No, nada. Sí. Iba a ofrecer después, pero ahora y después también. Ya. Háganlo de nuevo. La P es un toque sencillo, pero la pata, toque prolongado y se desliza a la izquierda para poner azul la pata y ahí sale la pata. O hagamos con la... Yo voy hacia arriba para buscar cuál quiero. Ok, puede ser que está en otro sentido también. Sí. Ahora, hagamos lo mismo con COF. Ahí está la COF. Puede poner COF con un toque sencillo, pero si se pone un toque prolongado a la COF, ¿qué es lo que sale? Kametz, ahí está Kametz, o Kibbutz. Ah, kibutzi. Ya, y me fui para atrás. Pero no, no. Sí, sí, no sé si salen. No creo que salgan muchas. Pero sí, pero no me sale con la letra. O tengo que poner... ¿Cómo es? A ver, pongo la letra y de ahí vuelvo a aplastar, de ahí A y le pongo A. Ajá, la consonante, pero se pone la consonante para dar un... Le ponía la letra y al aplastarlo tendría que salir la... Ajá, o sea, debe haber primero una consonante para señalar el espacio. Puede ser cualquier, sí, puede ser cualquier consonante. Y después que tiene a dónde poner la vocal, luego se selecciona la vocal que corresponde. ¿No? Entonces, vean, voy a mostrar aquí desde mi computadora. Voy a hacer un pequeño, puedo mandar un mensaje que las mujeres van a decir que está escribiendo. Aquí tengo una tabla que demuestra qué tecla se usa, ¿no? Aquí para la pata. La pata es esta vocal, ¿no? Se usa la P, porque pata en hebreo se escribe con P. Kamet, la Ko. Segol, la Samek. Tsere, la Tzade. ¿Cierto? TS de Tsere, el inicio es Tzade. O la Kire, se pone con la G. La Holem, con también la G. Entonces, hay dos opciones. Si usted da un toque prolongado a la G, va a tener la opción de Gire o de Holem. Y si está buscando la Holem va, creo que tal vez, no, creo que tiene que presionar la va. Pero un toque prolongado. Que sale Holem va. Kibbutz, la Kof, Shurek, también la Vav. La Vav le da dos opciones, Holem Vav o Shurek, creo que hay otra opción también. Estas no son vocales, pero se logran también. Por medio de Shin, podemos poner Shva. Y por medio de Dalet, podemos poner Dagesh. ¿Una pregunta? ¿Alguien virtual tiene una pregunta? Pastor David. Sí, Miguel. Sí me sale todo, el rato de poner las vocales se pierde rápido y no hay cómo, no alcanzo a aplastarlos. Tiene que Ya, tener tiene que seguir manteniendo
seguir presionando y mover su dedo sin dejar de presionar. Mover, o sea, presiona y desliza a la vez hasta que esté seleccionado con azul o lo que sea. Ya. No puede dejar de presionar hasta que esté seleccionado la opción que quiere. ¿Alguien más tiene una duda? No, con eso ya podemos escribir medio. No sé si lograr, pero trataré. Se logra escribir un poco de esa manera, ¿no? O sea, tenemos que saber cuál tecla presionar para que salgan las vocales que queremos. Así es. Y si no sabe, puede adivinar hasta que encuentre. O sea, si presiona una tecla y no sabe la opción, intente con otra hasta que. Y poco a poco van a ir reconociendo cuál es la tecla. Misionero David, creo que a lo que... Un momento. Siga, Luis. Sí, diga. Sí, a lo que se aplasta sí sale, como dijo el hermano pastor, sí sale las letras, pero hay que mover rápido, creo, para arrastrar hacia la cama, el sur, todo eso. Bueno, no creo. En este celular, por ejemplo, que le muestro en papel, como si fuera un celular. Se toca, pero no quite el dedo. Vamos a ver la tecla. ¿Ya? Se toca, se presiona y se mueve el dedo para el lado que quiere, donde está la vocal. Se puede mover mucho con tal que no se deje de presionar. Entonces, presione la T, por ejemplo, deslice hasta la vocal y ahí puede dejar de presionar. ¿Me explico? Sí, gracias, Mr. David. Espero que así se logra o no. Haga el intento, a ver si puede. Ya voy a hacer eso. Ok. Adriana tenía una duda. ¿Por qué se pone la vocal A, que es una T para mí? La que es así. Con la vocal que se ve como una T es con la COF, porque es Kamets. Kamets comienza con COF. La línea es Patach, es T. ¿Otra duda? ¿Alguien virtual? ¿Alguien presencial? Solamente ¿qué podemos hacer? Es que no son palabras, por eso no te dejo. No. Les pone, cuando escribes, te pone una línea abajo en todas las palabras. No creo. Si la línea abajo será de spell check, de la... Sí, porque si la- lo es, que- Ajá. Interesante, no sé por qué. No me lo hace. Haz un espacio que me está la línea. Es lo que estoy trabajando. Gracias. Ok, ya. Es la palabra que estamos estudiando. Entonces, cuando Y cuando avances a la siguiente palabra, se desaparece la línea. Okay. Sí, yo estaba preocupada porque sí, vocales y eso, ¿cómo voy Sí. a poder leer? Claro. Esta línea? Sí, Fallando todo. la línea tapa a todas las vocales. Ya, ok. Ya, qué bueno. ¿Otra duda? ¿Cómo le va, Miguel? Ahora sí ha podido. No, pastor, espero que usted me ayude. Ojalá nos topemos en Colta para que me ayude. Amén. Con mucho gusto.
Mari, ¿usted ha podido escribir las vocales? Pastor David, ¿cuándo? No he hecho todavía ejercicio, pero con todo ya tengo y lograré realizar eso. Pero con todo, cualquier duda, espero que haya tiempo para Colta, podemos encontrarnos, hermano pastor. Amén. El viernes nos encontramos. No, este viernes no avanzo a Colta. Estoy viajando de nuevo a mi país el día viernes. Ya. No sé cuándo nos veremos, pero algún día por ahí. Amén, hermano. Muy bien. En agosto, pastor, en agosto. Sí, en agosto vuelvo a este lindo país. Ahí nos topamos entonces. Sí. David, ¿qué tal? ¿Ha podido escribir vocales ahora? No, no puede, o sea, solo se me instaló, pero no sé cómo agregarlo al teclado. Ya, ok. Vamos a ver si hay una forma de llegar de nuevo a esto. Sí. Ok. Voy a mostrar un poco más aquí. Hermano David, Sí, diga, Mari. esta información, sí, claro, esta información que usted está de Shuri, de equipos, de Holland, todos estos consonantes, por favor, tenga la bondad de subir. Está interesante. Como subir la grabación. No, si de ser el caso. No, este documento que estoy mostrando ahora. Sí, claro. Sí. Sí. Con mucho gusto lo haré. Ya, mi hermano. Ahora voy a compartir de nuevo desde mi celular. Y listo. Aquí les voy a mostrar, por si acaso, David, no sé en dónde está, pero voy a mostrar opciones de tal vez cómo podemos ayudar. Aquí estamos en la página inicial de mi celular, ¿no? Y voy a avanzar a todas las aplicaciones. En mi caso, deslizo para arriba y veo todas las aplicaciones, ¿no? Y voy a hacer una búsqueda por aquí. En la parte de arriba me da la opción de buscar una aplicación. Voy a buscar Gboard, escribiendo de nuevo el nombre de la aplicación. Gboard. Y sale la imagen y dice Gboard. Ahí puedo abrir de nuevo la aplicación para así hacer las configuraciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abrir. Pero hermano David. Sí, diga, Mari. Cuando ya está descargado, hay una bolita, un mundo al pie de del celular, está ahí una que indica, no sé. De pronto no tengan descargado, tal vez. Ajá. En el celular mismo está detallando, hay un pequeño mundo, hay un pequeño bolita que está ahí, una negrita, y de ahí se puede pulsar y sale. Cuando tiene esta imagen de Gboard, tiene una bolita. Sí, justo ahí adentro, más abajo de la letra X, dentro de dentro de tecla del teclado del celular, ahí está una bolita y un mundo pequeñito.
como una Ok. pelotita. El teclado de Juan. Ya, no sé, no, entonces básicamente no se ve igual a lo que tengo aquí, según entiendo lo que dice. Viendo, Sí, yo No estoy se ve, viendo de su celular. no se ve así la imagen. sí, esa es la imagen, sí. Bueno, si es que se ve así, aplástelo. Si no, no estoy seguro cuál será la solución. Pero si aplastamos eso, ahí tenemos las configuraciones. La primera opción es lenguajes o idiomas. Y uno puede agregar un lenguaje en esta parte. Puede confirmar que tenga instalado el hebreo. Si no tiene hebreo en esta lista, en la parte de azul de abajo es donde se aplasta para buscar entre todos los idiomas ofrecidos dónde está el hebreo que comienza con H y está en orden alfabético. Y en una laptop, ¿cómo se puede hacer una instalación de eso, de ese teclado, mi señor David? ¿En un qué? En una computadora. En laptop, en computadora. Eso es otro proceso que no alcanzamos ahora porque son las 9 ya y a lo mejor todos o algunos quieren ir. Pero en otra ocasión yo les voy a mostrar cómo instalar en la computadora también. Gracias, mi señor David. Muchas gracias. Sí. De nada. La otra vez me dormí, no me pagué. Estaba como automático. Ajá. Okay. Es que no te entró. ¿Ah? Sí te entró. O sea, puse en mis lentes, pero en lo que siguen las flashcards automáticamente, o sea, no le tengo que yo hacer que siga. Y ya me quedé dormida. Bueno, según Estudiaste Y de pronto voy a mostrar otra cosa también que vamos a ver si tengo éxito. Voy a deslizar desde arriba y seleccionar aquí las configuraciones del celular y vamos a buscar las aplicaciones. Aquí dice apps. Y buscamos el Gboard. Aquí está Gboard. No sé, estamos. Y aquí hay unas opciones. Bueno, dice, para mí, ya tengo sin permisos. No hay autorización. No, puede ser acá. Diga. No hay mucho ahí. Pero por si acaso, voy a aplastar permission. Autorizaciones, no. Para mí está funcionando sin permitir cámara, contactos, micrófono y fotos. Entonces no es eso de pronto. Pastor David, Sí, Miguel. podría pedir 1000 disculpas porque quiero retirarme para un momento. Por supuesto, mi hermano.
Vamos Muchas a gracias, terminar Pastor la David. clase para todos y usted se puede ir también, Miguel. Ya, muchas gracias, Pastor. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Listo. Si no hay más preguntas, vamos a terminar en oración. Pienso que hemos logrado bastante y tal vez no todos han tenido un éxito completo, pero por lo menos han avanzado y si juegan un poco más, pueden tal vez entenderlo. Y no se olviden, esta clase quedó grabada, o sea, por lo menos una parte. Mañana voy a grabar lo mismo con otros estudiantes y tendrán la opción de ver la grabación de eso. De pronto voy a presentar de otra manera que sea de ayuda a alguien. Vamos a orar para terminar nuestra reunión de hoy. Padre, gracias por lo que hemos logrado hoy, la posibilidad de hacer esta reunión, este taller, otras cosas un poco más, poco fuera de lo normal en nuestro estudio. Pedimos que nos ayudes en los avances de estudio, ya que tenemos un par de herramientas adicionales a nuestros celulares. Te pido que sea útil en nuestra comunicación, en nuestros deberes o lo que sea. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas bendiciones. Shalom. Amén. Shalom. Top Dios mute. les bendiga. Gracias. Hasta luego. Shalom. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermanos. The whole España. The whole España. Lejí. Lejí es a mí. Pero halach es el verbo.